Buenos días, alumnos. Primero que todo vamos a empezar por un repaso de la clase pasada. Primero, ¿qué es una disolución? A ver, alumnos, ¿qué es una disolución? Podríamos decir que es como una mezcla eh, perfectamente homogénea, por decirlo así. Perfecto, ¿cierto? Perfecto. Ahora, ¿de qué se compone, como vimos en la clase pasada, de qué se componía una disolución? De un disolvente o más de un más soluto. Perfecto, o sea, se compone de un disolvente más un soluto, ¿cierto? Entonces, disolución es el soluto más el solvente. A ver, pero ahora, ¿cuántos tipos de disoluciones existen? Por ejemplo, ¿existirá una disolución de sólido con sólido? No. No, sí. A ver, por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo, por ejemplo, quiero hacer algún tipo de masa? ¿Qué he hecho? He hecho la harina, ¿cierto? Y he hecho, por ejemplo, puedo echar, por ejemplo, si quiero hacer masa para la sopaipilla, le puedo echar levadura en polvo y también le puedo echar sal, ¿cierto? Entonces, fijémonos bien, ¿qué sería todo esto? Todo esto son Sí. sólidos. Entonces, la pregunta es la siguiente, ¿existen las mezclas sólido-sólido? Sí. ¿O la disolución sólido-sólido? Sí, perfecto. Por ejemplo, ¿qué otro tipo de mezclas pueden haber? ¿Cierto? Pueden haber sólido-sólido, ¿cierto? Como vimos en este caso, sólido líquido y sólido gas. Y así sucesivamente. Por ejemplo, las más comunes, nosotros podemos ver, son líquido, líquido, ¿cierto? Como es en el caso del agua con alcohol. ¿Cierto? Perfecto. Ahora, después de todo esto también vimos en la clase pasada lo que era, ¿qué es solubilidad? ¿Cómo se define solubilidad? Podría decir que es como una máxima cantidad de soluto que se puede disolver. Bien, disolver un disolvente a una temperatura dada, ¿cierto? Entonces la máxima cantidad de soluto que se puede disolver a una temperatura dada. Ya, pero ahora vamos a cambiar un poquito el rumbo y vamos a hacer otro tipo de preguntas. Ujú. Por ejemplo, ¿qué puede afectar nuestro propio bienestar? ¿Qué puede afectar nuestro propio bienestar? Por ejemplo, ¿qué afecta nuestro bienestar? Un resfriado. Perfecto. Entonces, ¿qué afecta nuestro bienestar? Un resfriado, ¿cierto? ¿Qué más? Tener hambre. Perfecto. El Por ejemplo, calor. el calor. Perfecto. O las altas temperaturas, ¿cierto? Por ejemplo, también el frío. Ya hasta ahí vamos a quedar, ¿cierto? Con esos cuatro ya podemos ver qué son lo que más común nos afecta dentro de nuestro día a día. Pero, por ejemplo, a la Tierra, ¿qué le afecta? ¿Qué le está afectando en este momento actualmente a la Tierra? El calentamiento. El calentamiento global. Perfecto, ojo, pero fíjense en nuestro bienestar,
hay dos cosas con temperatura, que es las altas temperaturas o el calor, cuando decimos que hace mucho calor, y el frío, por ejemplo en invierno, ¿cierto? Pero también a la Tierra le afecta el calentamiento global, ¿cierto? Calentamiento global. Entonces, por ejemplo, a la solubilidad, ¿le podrá afectar la temperatura? ¿Podrá afectar la temperatura a la solubilidad? No. No, ¿cierto? ¿No? No. No. Bien, ahora, por ejemplo, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Tenemos una bolsita de té. Ujú. Tres bolsitas de té. Y vamos a tener, en un primer vaso, vamos a tener agua con hielo, ¿cierto? En la segunda vamos a tener agua de la llave y la tercera vamos a tener agua del hervidor, o sea, recién calentito, ¿cierto? ¿En cuál de los tres, por ejemplo, con hielo, agua de la llave y agua del hervidor? ¿En cuál de los tres el primero se va a poner más negro si le echo el té? ¿En cuál de los tres se va a poner más negro primero? En el de la llave. ¿El de la llave? ¿Seguro? ¿Después cuál seguiría? El hielo Ya. Y y luego el hervidor. el hervidor. Ya. El orden que me dio el compañero, su compañero, está malo. ¿Por qué? Porque primero se va a poner más negro en el hervidor, va a tomar más color el té en el hervidor, después en la llave y luego en el hielo. El hielo es el último. ¿Y esto a qué se debe? A que la temperatura permite que el té se solubilice mucho más rápido. Ujú. Entonces, a mayor temperatura, mayor será la solubilidad. Ujú. Mayor será la solubilidad. ¿Cierto? O sea, Sí. en cualquier tipo de sustancia. ¿Cierto? Si yo aumento la temperatura a un disolvente, ¿cierto? Mayor va a ser la solubilidad. Ujú. Perfecto. Bien, pero por ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros nos sentimos presionados? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo nos sentimos cuando estamos presionados? ¿Cómo actuamos ante esa situación? Raro. Actuamos, ¿cierto? Actuamos raro. ¿Por qué actuamos raro? Porque se siente como como un calentamiento así en el cuerpo. Bien, nos sentimos presionados, ¿cierto? Cuando uno se siente presionado actúa raro, ¿cierto? Como que nos sentimos un poco inquietos, ¿cierto? Bien, entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo una botella de mineral, ¿cierto? De agua mineral. El agua mineral tiene Gas. gas, perfecto. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo la botella tapada? ¿Se le ve el gas? No. No, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando yo destapo esta botella? Fijémonos en el agua mineral. ¿Qué le pasa? ¿Qué empieza a salir? El gas. El gas, perfecto. Y esto, por ejemplo, ¿a qué se debe? Por la liberación de gas. ¿Por la liberación de gas? No. Esto se debe, ¿cierto? ¿Cómo está la presión aquí cuando nosotros tenemos la botella cerrada? Hay mucha presión, Y ¿cierto? Hay mayor presión, ¿cierto? ¿Y qué pasa acá? ¿Qué pasa cuando nosotros destapamos? ¿Qué pasa en la presión? baja. Disminuye la presión, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Que a Mayor volumen. mayor presión, va a haber una mayor solubilidad. Ujú. Va a haber una mayor solubilidad.
Entonces, ¿qué factores hemos visto hasta el momento? Temperatura y Presión. presión. Pero por ejemplo, ahora, supongamos que yo tengo a Juanito y yo tengo a Pedrito. Y ambos son polos opuestos, ¿cierto? Uno tiene un carácter dócil y el otro tiene un carácter prepotente. ¿Se podrán llevar bien estas dos personas? Sí. ¿Se podrán llevar bien? No. No, ¿cierto? Entonces, estas personas no pueden ser amigos, ¿cierto? No pueden ser amigos. ¿Por qué no pueden ser amigos? Porque tienen carácter diferente, ¿cierto? O sea, no se pueden llevar bien. Por ejemplo, supongamos que Pedrito es el agua. Y Juanito es el aceite. Entonces, ¿estos podrán ser amigos? No. No, ¿cierto? Porque tienen diferente carácter. Entonces, ¿el agua con el aceite se pueden mezclar? No. Bien, entonces el agua con el aceite no se mezclan. ¿Y por qué no se mezclan? Porque el agua es un componente polar y el aceite es un compuesto apolar, ¿cierto? Entonces, el agua con el aceite no se mezclan. En cambio, el agua, que es polar, disuelve componentes que son polares, ¿cierto? Entonces, no disuelve compuestos que son apolares. Por eso, cuando nos juntamos, o sea, vertimos en un vaso agua y aceite, se ven dos fases, ¿cierto? En cambio, el aceite disuelve compuestos apolares. Por algo no disuelve al agua. Entonces, ¿qué factores influyen en la solubilidad? Influye la temperatura, influye la presión e influye la naturaleza del soluto y del solvente. O mejor dicho, influye la naturaleza soluto-solvente. ¿Alguna duda? No. Ya, esto sería todo por hoy.